Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, que nos ama y salvaste nuestro espíritu de la perdición eterna, te damos las gracias por esa gran gracia. En este tiempo, nosotros, que hemos recibido la redención mediante la sangre preciosa de Jesús, nos hemos unido ante ti, Señor, y alabando tu gracia y tu gloria y aprendiendo la palabra, te damos las gracias por permitirnos estar en comunión con los santos salvos. Creemos en que en este momento estás con nosotros. Cuida a cada uno de nosotros y sujétanos más con tu mano misericordiosa. Guarda nuestras debilidades y bendice a cada uno de nosotros. A todas las iglesias de todo el país y de todo el mundo, y todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de dificultades, sujétales con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Y haz que hagan la gran obra de Dios predicando el Evangelio en cualquier situación y guiando a la salvación a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Señor, que nos das la palabra necesaria y nos enseñas el camino en este tiempo, enséñanos a través de la palabra qué personas debemos de ser y qué es lo que debemos de hacer. Y sujétanos con tu mano poderosa para que no obremos en vano en este último tiempo que nos permite Dios en la carne. Y guíanos para que vivamos siguiendo tu voluntad santa solo para la gloria de Dios. Este tiempo lo confiamos en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Veamos. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí. Ha pasado ya un año y se nos ha concedido un nuevo año. Entre las palabras que dije en el último retiro de invierno, una de ellas fue, ¿no?, la mayor misión de los cristianos, ¿no?, que es la misión mundial. Y dije que la misión mundial es el mandato más grande que nos ha dado el Señor, y la misión de los cristianos, el privilegio y el propósito de la vida, ¿no? Debemos de predicar el evangelio a todas las personas del mundo para que puedan recibir la salvación. Y debemos de orar y predicar, ¿no?
Y esto no se hace solo de palabras, y no es solo un deseo, sino que es el propósito más grande de la vida, ¿no? Que realmente debemos hacer. Si Dios solo nos amó de palabra y no hubiese mostrado su amor en realidad, pues ¿cómo podríamos ser salvos? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y después ese amor entregó a su Hijo unigénito hasta morir la cruz. Es una expresión de amor. Ahora, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ya que Dios nos amó, responder a ese amor es también la forma en que amamos a Dios. No amamos solo de palabras, sino, según la palabra de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si amamos a Dios, amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y si amamos al Señor, haremos todo lo que el Señor nos manda hacer. Por eso, el mayor mandamiento que nos dio el Señor es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es la misión mundial. Y nosotros estamos haciendo esto ahora. Predicamos el Evangelio a 80 países alrededor del mundo y 170 familias de misioneros son enviados como misioneros y el número va en aumento. Y las iglesias en el extranjero son 926 iglesias. No es exacto del todo, porque cada vez continuamente va aumentando. De verdad estamos haciendo este trabajo. Esforzarse de todo corazón por la misión mundial. ¿Y después de esto qué? Tenemos que trabajar todos juntos para la misión mundial. Todos los que han nacido de nuevo deben de participar en ella con todo su corazón y todas sus fuerzas. Todos juntos significa sin dejar a uno, todos juntos, orando por esto. Aunque no vayamos lejos para predicar el Evangelio a los gentiles, hay tantas personas a las que debemos evangelizar, no cerca nuestra, ¿no? Si pasamos de ellos, es como ignorar a una persona que se está muriendo. Si una persona sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado, dice. El mayor bien es salvar a los pecadores que perecerán para siempre. Y no hacer esto, aun sabiendo que es lo que hay que hacer, sería un pecado ante Dios. Por eso, en el primer seminario del año nuevo, ¿no?, que se llevará a cabo desde mañana, pues realmente debemos de participar todos juntos y orar de todo corazón y decidir a quién evangelizar y de alguna manera llevarlos a escuchar la palabra. Por favor, hagan su mejor esfuerzo en esto. Ahora, lo que quiero decir hoy es que ahora podemos hacer nuevos planes, ¿no?, en el nuevo año. Y no solo para un año,
sino que también para hasta 10 años, ¿no? O más. Y por eso me gustaría hablar sobre lo que es el plan del hombre y cuál es la voluntad de Dios, bajo el título de El plan del hombre y la voluntad de Dios. Ahora, en la palabra que hemos leído, Santiago capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Dice, escuchad. Tenemos una palabra a la que tenemos que prestarle atención. Cuando se registró esta palabra alrededor del siglo I después de Cristo, eh, cuando se decía que todos los caminos llevan a Roma, se formaron nuevas ciudades en Europa y el norte de África centradas en Roma. Y muchas personas iban y venían a comerciar y por lo tanto obtener ingresos. Ahora también es igual. Sin embargo, los cristianos salvos también se subieron al carro, ¿no? Y había muchas personas que estaban muy absortas en ganar este dinero en lugar de vivir una vida de fe y preguntar cuál es la verdadera voluntad de Dios, ¿no? O qué es lo que quiere Dios de verdad. Esto es una palabra que advierte contra eso porque hay tales cosas entre los cristianos. Por supuesto, ahora es igual. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Ya sea un año o de 10 años, podemos planear, ¿no? Un plan hasta para toda nuestra vida, ¿no? Para lo que queremos hacer. Y esta palabra no significa que nunca debamos hacer negocios y ganar dinero u obtener ganancias como lo hacen otras personas, sino que, no, porque mientras la gente vive en este mundo, pues la riqueza es indispensable, por lo que vamos a trabajar, ¿no? O hacer negocios y planeamos por estas cosas, ¿no? Por lo tanto, obtenemos beneficios y los hacemos nuestra posesión, ¿no? No significa que esto en sí sea malo, porque es necesario. Pero el problema es que si todo esto lo estamos haciendo para cumplir nuestro propio plan o para cumplir la voluntad de Dios. Y esto debemos de pensarlo muy profundamente y seriamente. Los cristianos también tienen que hacer negocios y ganar dinero, pero ese es un medio para vivir, ¿no? Y no puede ser el propósito de la vida de un cristiano. Los medios están ahí para un fin. Sin embargo, si los medios dejan de ser medios y lo hacemos para lograr lo que queremos, pues la vida de ese cristiano está mal ante Dios. Probablemente sea un pecado, ¿no? A los ojos de Dios. Por eso los cristianos deben tener claro cuál es el propósito de sus vidas.
Si vemos en Salmos 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Hay razones para no morir. Para aquellos que han sido salvos, si es por su propio bien, es mucho mejor morir e ir a Dios inmediatamente. Vivir en esta tierra en sí misma es trabajo duro y sufrimiento, sin importar cómo vivas en la pobreza o en la riqueza. Cuando Jesús fue crucificado, los dos ladrones crucificados a su izquierda y derecha se burlaron de él. Y uno de ellos se burló hasta que murió, ¿no? Y murió así. Entonces esa alma habrá caído en la destrucción. Y otro ladrón escuchó la voz de Jesús orando por el perdón de los pecados, de los pecadores, y de repente se preguntó, ¿quién es este? Esta persona no muere a causa de sus propios pecados, sino que para salvar a los pecadores del mundo, muere en lugar de ellos. Y sabiendo esto, pues de repente tuvo temor de Dios y con respecto a su alma dijo, si la muerte es el fin de las personas, esta persona no oraría de esta manera. Entonces dijo, entonces, ¿qué pasará conmigo? Toda la vida he hecho el mal y he matado gente y si muero seré destruido a causa de todos estos pecados. Sabiendo esto, tuvo temor. Entonces un ladrón le dijo al otro, ¿todavía no tienes miedo de Dios? Este hombre es sin pecado. De repente pudo decir esto, ¿no? Y le rogó al Señor, diciendo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Me puedes llevar contigo? Él ha cometido pecados toda su vida, ¿no? ¿Y alguna vez ha ido a la iglesia o ha orado apropiadamente ante Dios? No, era un hombre que había hecho más mal que bien. Y ahora, justo antes de morir, pedir que le llevara al reino de Dios es realmente, ¿no?, un sinvergüenza, ¿no? Y completamente irrazonable. Pero eso fue lo último que podía decir. ¿Puedes llevarme contigo cuando vayas al reino, Señor? ¿No? Esto le dijo. Jesús inmediatamente dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió en la cruz, el ladrón fue quien hizo más feliz el corazón de Jesús. Dijo que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ahora el Señor, antes de morir en la cruz, un pecador se arrepintió y le pidió ir al reino de Dios. Así que el Señor inmediatamente dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue la primera persona en ser salvada. Una persona salvada en el menor tiempo posible, justo antes de la muerte, ¿no? Es realmente una persona muy afortunada, porque Él era una persona que acababa de estar a las puertas del infierno y fue al cielo. Esa persona no tiene ningún mérito alguno, nada más que ha pecado, ¿no? Sin embargo, porque Jesús también murió por los pecados de ese ladrón. Ahora, ese hombre tuvo mucha suerte de ser crucificado al lado del Señor por un momento. Si esa persona vive un poco más, ¿no? Por otro lado, el ladrón le dijo, si tú eres de verdad el Cristo, baja de la cruz y sálvame también. Por si acaso Jesús salta de la cruz y le dice,
venga, baja tú también, o por si pasa esto. Entonces esa persona no pensaría en el alma y todavía tendrá apegos persistentes a la vida carnal. Entonces, ¿sería una persona feliz solo porque le hubiese salvado de la cruz? Todo en este mundo es realmente solo trabajo y dolor. Los ricos tienen problemas y sufrimientos como ricos, y los pobres tienen problemas y dolores como pobres. Y eso termina después de un momento. Sería mucho mejor para aquellos que han sido salvos ir ante el Señor lo antes posible, ¿no? Si es por su propio bien. Después de la fatiga y el sufrimiento, entrarás en el mundo de la vida y la gloria eterna. Pero ¿por qué Dios puso a los salvos en esta tierra? Es porque tenemos trabajo que hacer después de ser salvos. Entonces, aunque ahora podemos planificar y preparar y hacer cosas por el resto de nuestras vidas, tendremos que examinar con calma y orar si todo eso es solo para nosotros o para cumplir la voluntad de Dios. Por eso en Santiago, capítulo 4, versículo 14 dice, ¿no?, que hacen el plan de un año, pero cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta es nuestra vida. Aunque vivas 80 años o 100 años, pasará por un tiempo. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Dijo David estas palabras, ¿no? David conquistó los países vecinos y formó un reino unificado, ¿no? Y se convirtió en el rey más grande. Sin embargo, oró a Dios en el Salmos capítulo 39, diciendo, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Mi fin, dijo. El final significa morir, ¿no? No, dice, haznos saber cuán débiles somos, cuánto tiempo nos queda, ¿no? Y cuán débil soy, cuán frágil soy. ¿No? Él puede pensar, ¿no?, que el gran rey puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero dice, hazme saber mi debilidad, mi fragilidad. Hazme saber cuán cerca está el día de mi muerte. Delante de Dios, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Los años que vivimos, ¿no?, ante el Señor es como nada. Como la anchura de una mano, dice. ¿Qué tan ancha es tu mano? ¿Mide unos cuantos metros cuadrados? No. ¿No? Es igual que si pones una hormiga en la palma de tu mano, anda y luego se cae de inmediato, ¿no? A los ojos de Dios, nuestros días son tan anchos como nuestras manos. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La oración de David es muy apropiada. Nosotros también deberíamos de orar de esta manera, ¿no? Cuando vemos personas que tienen éxito, se enriquecen y disfrutan de todo tipo de cosas, piensan, ¿cuándo seré así? Y hay muchas personas que anhelan esto, ¿no?, y se dedican a ello sin importar los medios y métodos, ¿no?, y el tiempo. Pero los cristianos no deben unirse a esto. No tiene un cristiano un propósito en la vida
dada por Dios. Por eso, la Biblia continúa enfatizando que los planes del hombre para sí mismo son tan inútiles. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, Salomón dijo: vanidad de vanidades, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Repitió vanidad 5 veces. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? He buscado y todo es inútil, una gran pérdida. Si vemos en Eclesiastés, la palabra vanidad sale innumerables veces. Dice que todos los planes humanos son vanos. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aunque queramos coger la niebla con las manos, no podemos. Es como una ilusión, ¿no? Es como un sueño. Ya sea un sueño malo o bueno, cuando te despiertas se acaba. Por eso, si vemos en Eclesiastés capítulo 2, versículo 2, dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Por eso la gente bebe, ¿no? Y se ríen, pero porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Significa que no es algo hermoso esto. Dice que la risa es locura, ¿no? Yo antes, creo que fue cuando estaba en Masan, no iba en coche pasando por una rotonda y en medio había una fuente. Y estaba pasando en coche y en la fuente dentro no debe de entrar nadie, pero había una mujer vestida con un hanbok y agitando un pañuelo se reía. Jeje, jeje, jeje. La gente decía, pobrecita, está loca. Pero ella se sentía genial. Por eso Salomón dijo: a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Dentro de poco, después de la muerte, el espíritu va a ir al infierno y no saben ni esto. Y es como si estuviesen bailando sobre su tumba, ¿no? Por eso deben saber que todo en este mundo desaparecerá después de un corto tiempo. Después de un corto tiempo. Y si es así, ¿realmente puede gustar solo porque tienes algo que desaparecerá después de un tiempo? Las personas se esfuerzan constantemente por lograr algo, ¿no? Para obtener algo. Pero no está claro si lo que planean se hará realidad o no. Es inseguro, ¿no? E incluso si se hace realidad, todo se apagará y desaparecerá después de un tiempo. Es solo un momento. La última obra que escribió Hemingway fue El viejo y el mar. Y yo vi el cortometraje, ¿no? La película. Pero no hay mucho de qué hablar. Es muy simple. Pero la obra es muy famosa. Si lo ves, no hay nada divertido.
pero no habla de algo divertido, sino que es el último trabajo de Hemingway, ¿no? Había un anciano que vivía solo en una choza junto al mar, y el deseo de toda la vida del anciano, ya que iba al mar a pescar, pues era pescar un pez muy grande y venderlo a un precio muy alto para poder vivir un poco mejor. Pescar un pez grande era su deseo. No había tales peces cerca, así que montó en un bote pequeño y se fue muy lejos. Entonces atrapó un pez que era muy grande, como él quería, y al principio tuvo que pelear con ese pez. El pez intentaba huir, pero el anciano lo agarraba para que no pueda escapar. Y después de un tiempo el pez se agotó y el anciano ya estaba remando, arrastrando el pez. Y un poco más tarde unos tiburones vinieron y se comieron el pez. Por eso el anciano empezó a golpear desesperadamente la cabeza de los tiburones con la paleta, ¿no? Y continuó luchando. Por eso, a través de toda clase de esfuerzos y penalidades, lo trajo hasta la playa cerca de su casa. Y cuando regresó solo quedaron los huesos. Así que el anciano, exhausto, fue a su casa y se desplomó. Se acabó, eso es todo. No es divertido, ¿verdad? Pero es una obra muy famosa. Así es la vida. Al igual que el deseo del viejo pescador de pescar un pez grande, la gente tiene sus propios deseos para lograr como sea algo grande, ¿no? Y para hacer eso sufren hasta la muerte y luchan para que no se lo quiten. Como al final que solo quedaban huesos, pues al final no queda nada. Todo es vano, es en vano. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal. La palabra vano, vanidad, aparece mucho en la Biblia. Incluso si una persona logra algo trabajando duro, ¿no? Sin importar los medios y métodos, pues después de un tiempo no queda nada. Es bueno saber eso rápido en la vida, pero la Biblia sigue hablando de estas cosas continuamente. Sin embargo, las personas ciertamente en vano se afana, amontonan riquezas, como dijo David, ¿no? En vano se afanan y llevan una vida frenética, ¿no? Amontonando riquezas y no saben quién las recogerá. Otra persona al final se lo quita, ¿no? Y lo disfruta él. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahora nuestra esperanza no está allí, ¿no? Por eso, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vi que todo era vano, ¿no? Dijo que todo era vano. Y en Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Viven toda la vida con esta locura en el corazón. Algunos intentando ganar dinero como sea, y si no pueden hacerlo por su cuenta, pues estafan y roban. Es una locura.
se vuelven locos por el dinero y algunas personas se vuelven locas por el poder. Gastan todo su dinero para conseguir un puesto alto y luego se agotan y mueren. Por el honor, por sus hobbies, por algún placer racional, carnal, ¿no? Por estas cosas. Todo es locura, es locura. ¿No es así? Qué lamentable es tener una mente loca, ¿no? Por el resto de tu vida y luego volver a los muertos. Por eso, si vemos en Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como de águilas y volarán al cielo. Después de un momento, volará todo. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Ustedes, ¿dónde debemos prestar atención? Mirar hacia el Señor, ¿no? Aunque viva o aunque muera, para el Señor. Todo lo hago para la gloria de Dios. Todo lo que podamos hacer en esta tierra debe hacerse para la gloria de Dios, a fin de cumplir su voluntad. Si vivir es la voluntad del Señor, pues vivimos, y si morir es la voluntad del Señor, morimos. Y si vivimos o morimos, sea por el Señor. Aunque vivamos o muramos, somos del Señor, porque somos del Señor nosotros. Con este corazón debemos de vivir, ¿verdad? Solamente con este corazón. Si vemos en San Lucas capítulo 12, versículo 15, dice: Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Las personas tienen avaricia. No sé qué es lo que quieren tanto. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito de la vida humana en este mundo no se basa en la abundancia de riquezas. Eso no es así, ¿verdad? ¿Por qué prestan atención a las cosas inútiles? Dijo que nos guardásemos de toda avaricia. Si los cristianos tienen un corazón como la gente del mundo, si viven sin importar la voluntad del Señor, eso se convierte en pecado a los ojos de Dios. Si vemos en Salmos capítulo 33, versículo 10, dice, bueno, primero Salmos capítulo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dijo que no se estaban peleando, ¿no? Las gentes entre ellos. ¿Y por qué piensan cosas vanas? ¿No? ¿Por qué la gente se enfada, ¿no? ¿Y por qué piensan cosas vanas? Ante los ojos de Dios es muy necio esto. Pues en Salmos capítulo 33, versículo 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. El consejo de las naciones es hacer su propio plan, pero Jehová lo hace nulo y nada se puede hacer realidad. No se cumplirá nada, ¿no? Parece que este mundo se va a hacer un gran mundo así como el cielo, pero él frustra las maquinaciones de los pueblos. Hace nulo el consejo de las naciones. Todos los pensamientos los hace nulos de las personas. Y esto lo hace Dios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Solo el plan de Dios permanecerá para siempre. Y si vemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La obra planeada por Dios
termina cuando se cumple el plazo. Pero el propósito de Dios está dentro de ese plazo. Hay un límite de tiempo para todo. Y el propósito se logra dentro de ese límite de tiempo. El propósito de Dios se cumple. Sin embargo, es realmente una tontería, ¿no?, que los humanos traten de lograr sus propios planes y propósitos sin importar cuáles sean los planes y propósitos de Dios. Son pobres seres humanos, ¿no? Si vemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dios no hace cosas inútiles como los hombres, y su plan y su propósito son eternos. Dentro de ese periodo de tiempo, los seres humanos luchan y dejan de luchar para enriquecerse por cosas inútiles, ¿no?, con trabajo inútil y acumular riquezas. Pero dijo que lo que Dios hace será perpetuo. Pero la gente no sabe esto y vive solo enganchado a cosas inútiles. Es verdad. Necesitamos saber eso primero, los cristianos. Como la gente del mundo, si prestamos atención a las cosas inútiles y nos volvemos locos por estas cosas y perdemos la cabeza y vives y mueres sin importar el plan y el propósito de Dios, entonces, ¿esa es la vida de un cristiano? No. Como la mujer de junto al pozo, yo fui por agua nada más. No, como dice la alabanza. Hay millones en el mundo enfermo que buscan goce sin valor. No solo la mujer pecadora en el pozo, sino que muchas personas están buscando y deambulando en las cosas vanas e inútiles. Por eso dijo Salomón: vanidad de vanidades, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Por eso, nosotros somos personas que vivimos en un mundo vano y vivimos para el trabajo que no es en vano. La historia de la humanidad y todo lo que hay en ella existe solo para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Esto es seguro. Por eso, en Génesis capítulo 1, versículo 7, cuando creó todo, al final dijo: Dios creó al hombre a imagen de Dios. Todas estas creaciones fueron hechas para el hombre. El hombre fue hecho para Dios, para cumplir los planes y propósitos de Dios, para el propósito y el plan de Dios que Él planeó desde la eternidad. Eso es un gran hecho. Dios quiere lograr lo que ha planeado y propuesto a través de las personas. Por eso, en San Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: vosotros pues oraréis así: hágase tu voluntad como en el cielo, ¿no? La voluntad ya ha sido decidida delante de Dios, ¿no? Que se haga así también en la tierra. Así como el diseño se completó antes, la voluntad de Dios ya se ha cumplido en el cielo, ¿no? Y que la voluntad de Dios se está cumpliendo en la historia. Recibimos la salvación por el propósito, plan y la voluntad de Dios. Dijo que nuestra salvación es la voluntad de Dios predestinada antes de la fundación del mundo. Dijo que esto era un misterio. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que un hombre sin pecado pudiera incluso morir en la cruz, perdonar los pecados para siempre, romper el poder de la muerte, resucitar y ascender al cielo, y llevar el Evangelio a todo el mundo. Es el plan de Dios que planeó desde la eternidad y la santa voluntad de Dios. Nosotros fuimos salvados de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ahora nosotros, que hemos sido salvos, debemos vivir el resto de nuestras vidas para el plan y propósito de Dios. ¿No es así? Por supuesto, es obvio.
Es por eso por lo que Dios nos ha dado la vida eterna y una esperanza gloriosa. Así que ahora la santa voluntad y el propósito de Dios deben convertirse en nuestra voluntad y nuestro propósito. Fuimos salvos para el plan y propósito de Dios. Y por eso, el plan y el propósito de Dios deben convertirse en nuestro propósito y nuestro deseo debe convertirse en nuestra voluntad. Por eso, en Santiago capítulo 4, versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Esto es lo que dice a los cristianos. Si planeas para un año o para varios años, pues hay que pensar si eso que hemos planeado es para mí mismo o para cumplir la voluntad de Dios. Si dices ganaré dinero y haré lo que sea como la gente del mundo, esto es jactancia vana. Si es la voluntad del Señor, los salvos vivirán o morirán, o harán esto o aquello. Pero aunque queramos hacer la voluntad del Señor, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice, ¿cuál es la jactancia vana, no? Definitivamente se me ocurrirá tal plan y ganaré dinero y viviré una buena vida, pensando de esta manera. Todo esto es jactancia vana. Toda jactancia semejante es mala. Todas estas cosas son malas a los ojos de Dios. Si las personas en el mundo hacen cosas malas y perversidades, eso es pecado. Pero si un cristiano vive moralmente bien, pero no sabe cuál es la voluntad de Dios, eso también es pecado de desobediencia y maldad a los ojos de Dios. Tienes que pensar profundamente esto. En San Juan capítulo 4, versículo 34, cuando Jesús pasó por el desierto de Samaria, estaba cansado, sediento y hambriento, bajo la luz del sol abrasador, ¿no? en medio del día. Los discípulos fueron al pueblo y compraron comida y se la trajeron al Señor y dijeron, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ¿no? Y los discípulos se asustaron y se preguntaron, ¿le habrá traído alguien algo de comer? Y dijo, no he comido nada. Solo le pidió agua a la mujer samaritana, pero no le dio ni agua y dejó la tinaja de agua y se fue. Y no comió nada. Sin embargo, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Jesús, cuanto más cansado y más hambre tenía, dijo esta palabra, que más que buscar comida carnal, dijo que yo tengo otra comida, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dijo, esta es mi comida. Jesús vino a este mundo para cumplir la voluntad de Dios durante toda su vida. Completar la voluntad de Dios. Por eso en San Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, ¿no? La última oración de Jesús en Getsemaní antes de su muerte en la cruz, si es posible, pase de mí esta copa. Esta es la copa del sufrimiento de la cruz. Jesús tenía un cuerpo débil como el nuestro. Cuando estaba cansado y triste, pues derramaba lágrimas. Y cuando estaba muy cansado, pues cruzando el mar de Galilea, pues los discípulos remaban para cruzar el mar de Galilea y Jesús estaba tan cansado que se quedó dormido en el barco. Estaba muy cansado.
Jesús es una persona que tiene hambre, sed y se avergüenza cuando es humillado. Y puede sentir el mismo dolor que nosotros. Él, sin pecado, debe ser condenado a muerte, llevar la cruz, ser arrastrado hasta el monte Gólgota, ser golpeado innumerables veces y ser crucificado desnudo, pero ese cuerpo no quiere. Por eso dijo, si es posible que pase esta copa, este sufrimiento de la cruz. ¿Qué pasa si pasa esta copa? ¿Cómo se hará la voluntad de Dios? ¿Cómo recibiremos la salvación? Casi caímos al infierno bebiendo la copa de la ira y el sufrimiento. Entonces Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es tu voluntad, moriré. ¿No? Padre, si es tu voluntad, yo moriré, dijo esto. Hizo esta oración 3 veces y al final de estas oraciones, era tan difícil decir ese amén al final, ¿no? Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si una persona ejerce demasiada fuerza, la sangre se mezcla con el sudor. Y finalmente Jesús decidió someterse a la voluntad de Dios. Fuimos salvos según la voluntad de Dios. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, que perdonó nuestros pecados para siempre, rompió el poder de la muerte y resucitó según la voluntad de Dios. Y en San Juan capítulo 6, versículos 38 y 39, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús vino a esta tierra no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios. Él nació en un pesebre que olía a heces de animales. Ahí, en ese pesebre, vivió durante 30 años como hijo de un carpintero pobre. Y sufrió mucho donde quiera que iba durante 3 años y medio. Al final, los israelitas, el pueblo escogido de Dios, lo mataron. Los soldados romanos golpearon a Jesús en la cara con las manos, lo golpearon con palos, se burlaron de él y lo maldijeron con todo tipo de insultos. Jesús soportó todo eso y murió en la cruz. Y resucitó. Por eso se cumplió la voluntad de Dios. Y nosotros somos los que recibimos la salvación por medio de esto. ¿Cuánto pagó Jesús para cumplir la voluntad de Dios a fin de salvarme? Las personas salvas a través de Él, ahora nuestro cuerpo y espíritu, no son nuestros, sino que son del Señor. Fuimos comprados con el precio de la muerte y sangre derramada del unigénito Hijo de Dios. Así dice la Biblia. Pertenecemos al Señor. Por lo tanto, ya sea que vivamos o muramos, vivimos y morimos por el Señor, para el Señor y para la gloria de Dios. Eso es lo que debe hacer una persona salva. Pero les gusta haber recibido la salvación, pero no saben cuál es la voluntad de Dios o lo que quiere el Señor. ¿Y estaría bien que viviera como les plazca a los cristianos? El resto de nuestras vidas que Él nos ha concedido es verdaderamente muy precioso y valioso. ¿No? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El tiempo es demasiado corto y débil para devolverle la gracia a Dios. Incluso si no puedo pagar todo, tengo que pagarle. Pero qué tan triste estaría Dios si nos olvidamos de todo eso y solo nos gustara que fuéramos salvos y viviéramos de acuerdo con nuestra propia voluntad.
es vivir perdiendo el propósito de la salvación, ¿no? Por eso ahora debemos hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del que me envió. También la voluntad del Señor debe ser nuestra voluntad. También nosotros como hijos salvos de Dios debemos hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No solo de palabras, sino a través de nuestras vidas también. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El apóstol Pablo, después de ver al Señor en el camino hacia Damasco, y después de recibir la salvación, fue a Roma y fue decapitado, ¿no? Y a lo largo de su vida, él imitó a Cristo. Por eso en Gálatas capítulo 6 dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las huellas del sufrimiento de Jesús se le aparecieron a Pablo. Por eso, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es lo que imitó? Jesús solo murió para cumplir la voluntad de Dios. Entonces él imitó a ese Cristo hasta la muerte. Así que imítame tú también a mí. Les pidió que les imiten y hagan algo y que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Antes de ser salvos, nosotros vivíamos para cosas vanas, ¿no? Como la gente de este mundo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, 2:3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿no? Dice que así éramos antes de recibir la salvación. Pero ahora los que hemos sido salvos, nunca más seguiremos los deseos de la carne por el resto de nuestras vidas. Debemos vivir solo siguiendo la voluntad de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el alma de cada persona que está a punto de perecer se salve. Y para eso, Dios espera pacientemente durante mucho tiempo, y todos los apóstoles de Cristo fueron martirizados mientras predicaban el Evangelio. Nosotros también debemos vivir el resto de nuestras vidas para predicar ese Evangelio. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, a nosotros los salvos, no nos queda mucho para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no nos queda mucho tiempo en esta carne. Yo también parece que fue ayer, ¿no? Cuando era joven. No, todavía soy joven en mi corazón. Yo no sé cuánto tiempo más viviré. No, pero quiero vivir hasta el último momento por la voluntad del Señor y decir, si es tu voluntad, Señor, llévame, llévame. Eso es todo lo que yo quiero. ¿Qué más se puede pedir? Por eso, en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Los salvos deben de mirar con diligencia, no aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos aprovechar el tiempo que se nos ha dado. ¿Cómo puedo usar todo ese tiempo para cumplir la voluntad del Señor? No solo el dinero es valioso, sino que time is money. Time is life. El tiempo mismo es la vida. La reducción de tiempo es reducción de mi vida, ¿no? ¿Y cómo debemos de usarlo?
lo más precioso para la gloria de Dios, para la voluntad de Dios. Por eso, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La sabiduría es gastar nuestro tiempo de la manera más valiosa para la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La persona más sabia es la que piensa profundamente en la voluntad del Señor y vive de acuerdo con la voluntad del Señor. Aquellos que no lo hacen y simplemente viven sin Él son necios. Una persona salva no debería convertirse en un necio. Por eso, si vemos en Salmos capítulo 37, versículo 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, no cualquier persona, sino el cristiano. Después de que los cristianos reciben la salvación, ¿no?, han determinado claramente el camino que deben seguir hasta que vayamos ante el Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Ordena nuestros pasos y se alegra cuando vamos por ese camino. Y en Salmos capítulo 32, versículos 8 y 9 dice, ¿no?, que la palabra de Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no solo nos enseña el camino, sino que fija sus ojos en nosotros para ver si vamos por el camino correcto. Todos saben que Dios vela, ¿no?, y pone atención y sus ojos, ¿no?, en nuestras vidas, ¿verdad? Dios abre bien grande sus ojos y nos está mirando, nos está vigilando. Entonces, si Dios abre bien los ojos y vela por nosotros, entonces nosotros también tenemos que abrir bien los ojos para ver a Dios, ¿no?, que vela por nosotros, el que me vigila. ¿Qué miras cuando conoces a alguien por primera vez? ¿Qué miras? ¿Su nariz? No, miramos los ojos, ¿no? Miramos a los ojos aunque no nos lo mande. ¿Qué pasa si lo miro pero él no me mira y me ignora? Ah, supongo que no está interesado en mí. Pensamos de esta manera, ¿verdad? Tenemos que mirarnos los ojos, ¿no? Si Dios abre sus ojos para vernos, nosotros también debemos mirar los ojos de Dios. Esos ojos misericordiosos, ojos ardientes. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fijar los ojos significa mirar con claridad. Y enseñar es disciplinar, ¿no? Nos dice: ¿por qué vas por ahí? Tienes que ir por aquí. Nos está amonestando, ¿no? No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nos dice que no seamos como las bestias. El caballo está mordiendo el freno, ¿no? Y el freno está hecho de hierro. Entonces, si los dientes son rectos como los de un humano y se le pone el freno, pues los dientes se rompen todos. Pero lo que es tan extraño es que, al igual que ha dicho Dios que han de ser sujetados con cabestro y con freno, para poner el freno, esos caballos no tienen dientes en esa parte donde se pone el freno. Si dudan, pues echen un vistazo al caballo. Dios creó un lugar para ser amordazado allí desde el principio. Y si le pones el cabestro, no se mueven. Y las vacas, ¿no?, se les perforan sus narices, ¿no? Entonces no pueden hacer nada, ¿no? Y hasta las bestias grandes. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No seáis como un animal, ¿no?, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Como un caballo o mulo sin entendimiento,
Significa que si no obedecen, serán amordazados, ¿no? Embriagados y arrastrados. Quiere decir que no seamos así. Porque si no obedecemos, nos azotará. No actuéis como una bestia ignorante. Los cristianos no deben ser así. Algunas personas no aprenden esto, aunque se estén llevando golpes todo el rato. Sin saber que Dios los está instruyendo, vigilando y castigando, solo van hasta el final y Dios los azotará hasta el final. Si no obedece hasta el final, Dios simplemente le llevará. E incluso delante del Señor será regañado. Veamos en Proverbios capítulo 16, versículo 9. Busquemos Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Leamos juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre puede pensar en su camino, ¿no? Y puede planearlo. Pero por más que planee, más Jehová endereza sus pasos. No ando según mi corazón, según mis pensamientos. El cristiano no puede vivir según su propio plan. Cuando hay un camino que ha ordenado Dios, debemos encontrar ese camino y debemos ir por ese camino. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, veamos. Capítulo 19, versículo 21. Leamos juntos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si los planes de una persona no son aptos con la voluntad de Dios, son anulados. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que debemos saber cuál es la voluntad de Dios y tratar de vivir de acuerdo con ella. Viva o muera, sea tu voluntad. Jesús también vino a cumplir la voluntad de Dios. Murió según la voluntad de Dios, resucitó según la voluntad de Dios, ascendió al cielo según la voluntad de Dios y regresará según la voluntad de Dios. Y ahora, hagamos lo que hagamos, debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y tenemos que anhelarlo. Dios quiere cumplir su voluntad a través de los cristianos, a través de la vida de los cristianos. Pero lo que es sorprendente es que los cristianos pueden vivir ignorando la voluntad de Dios, lo cual es realmente aterrador y una gran contradicción. Entonces, por eso ahora, si observas lo desesperado que está por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y lo mucho que realmente tratas de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, puedes saber si una persona es un verdadero cristiano o un falso hipócrita. Y en Job capítulo 23, versículo 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mi camino. Dios ordena mi camino y él lo conoce. Me probará. En nuestro camino, José fue vendido por sus hermanos sin pecado y fue vendido a Egipto como esclavo. Mientras servía como esclavo en la casa de Potifar, fue acusado falsamente y encarcelado. En el Salmos dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Le entrenó, le probó.
Cuando terminó el periodo de entrenamiento, lo sacó de prisión y le convirtió en el gobernador de Egipto, el primer ministro. El rey de Egipto dijo: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hasta ese momento, hasta llegar a ese momento, Dios entrenó a José. ¿No? ¿Sabías que Dios también nos está entrenando a nosotros? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿le fue todo bien? No, tuve que pasar por el desierto durante 40 años. Pero Dios creó una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Les dio maná todos los días, golpeó la peña y les dio agua. Sus pies no se hincharon y sus vestidos no se gastaron. Dios les ayudó, pero hubo dificultades. Era el entrenamiento para entrar en la tierra de Canaán. Y debes saber que Dios nos entrena a nosotros. Si soy salvo y trato de vivir según la voluntad de Dios, pero ¿por qué sufro así? Me probará y saldré como oro. Como oro, el oro puro. ¿No? Cuando se extrae el oro de una mina de oro, tiene muchas impurezas. Luego lo tomas y lo metes al horno. Entonces se eliminan todas las impurezas y se convierte en oro puro. Y esto hay que hacerlo varias veces. Por eso en Job, capítulo 23, versículo 13 y 14, busquemos el libro de Job. Job, capítulo 23. Antes de Salmos está el libro de Job. Capítulo 23, versículo 13. Job, capítulo 23, versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. De hecho, si miramos esta palabra, la voluntad de Dios es constante, no cambia, porque Dios lo ha determinado. ¿Quién lo cambiará? ¿Un hombre puede cambiar la voluntad de Dios? Su alma deseó e hizo. Si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere hacer, seguramente lo hará. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Dijo Job. Job era un hombre justo, uno de los justos más grandes en el Oriente, sin ser reprendido. Crió bien a sus hijos y Dios le bendijo grandemente. Pero Job de repente enfrentó pruebas. 10 hijos estaban reunidos, pero vino un tifón y la casa se derrumbó y todos murieron. Perdió toda esa gran riqueza, murieron muchos por los desastres, y luego vinieron los ladrones y murieron muchos siervos suyos. Y eso no es todo, sino que le vino hasta la enfermedad en su cuerpo. Tenía llagas desde la cabeza hasta los pies, y por lo que se rascó con una teja, y hasta maldijo el día en el que nació. Pero no maldijo a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la mujer de Job, viendo cómo alababa a Dios hasta el final, le dijo: maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Matarle o no es la voluntad de Dios. La fe de Job es admirable.
Después de que terminó la prueba, le dio 10 nuevos hijos y duplicó las riquezas de Job el doble, ¿no? Según como está escrito en Santiago capítulo 5. No creo que la segunda bendición dada a Job sea que se enriqueciera en la tierra el doble después de pasar por pruebas, sino que la segunda bendición será una recompensa y una gloria para recibir cuando llegue al cielo, creo. Entonces, pero si él determina una cosa, ¿quién lo cambiará? Su alma deseó e hizo, pero él pues acabará lo que ha determinado de mí. Job dice que Dios ha determinado algo para mí. Dios solo reclama al mundo. Mira cada persona individual que ha sido salva, contando hasta los cabellos de su cabeza y prestando atención en ellos. Tenemos el camino determinado para nosotros. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Hay algo que se ha decidido por mí y por cada uno de los que somos salvos. De los 12 discípulos, Jacobo fue el primero en ser decapitado. Su hermano menor, Juan, vivió hasta el final y fue a la isla de Patmos y recibió la revelación del libro de Apocalipsis y luego murió. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propio camino y su propio curso. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Ustedes, dije que Dios nos está cuidando, ¿no? Y no nos deja. No nos deja incluso mientras estamos tragando saliva. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Dijo que tenía muchas cosas de estas. Por eso, hacia cada uno de nosotros, Dios es quien realiza la obra que Él ha decidido. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra está grabada en la lápida de D.L. Moody, la persona que predicó más el Evangelio y salvó a muchas almas en Estados Unidos. Dice así: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, no se deje atrapar por cosas que durarán poco tiempo. Eso es el cebo del diablo. ¿El diablo deja en paz a una persona salva? No pueden quitar la salvación, pero nos tientan con todo tipo de cosas para que podamos fallar en nuestra fe, ¿no? No se dejen engañar. Por eso, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo, ¿no? Todo esto pasará en poco tiempo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo de Dios, ¿no? En la palabra, en la Biblia dice mucho solo. Solo significa uno, one way. Es un camino que Dios me ha dado. Y tienes que ir solo por ese camino. A veces puedes irte hacia un lado, pero en cuanto Dios te golpea, pues debes de ir derecho otra vez. Nos dijeron que toda jactancia que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios es mala. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No debemos perder la cabeza por cosas triviales. Veamos la palabra, veamos Jeremías, capítulo 45. Jeremías, capítulo 45.
Jeremías capítulo 45, versículo 5. Capítulo 45, versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Aquí dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, dice, no las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ahora Dios está trayendo mal sobre la tierra a todos aquellos que ignoran la voluntad de Dios y vivieron de acuerdo a su propia voluntad. Al final de este mundo, aquellos que no se arrepientan hasta el final y traten de vivir de acuerdo con su propia terquedad y su avaricia, Dios traerá castigo, ¿no? Desastres, y traerá ira y juicio eternos. Por eso, no busquéis la grandeza para uno mismo, para ti mismo. Ya sea que hagamos cosas grandes o pequeñas, no debemos poner excusas, ¿no? Sobre el propósito final, que es realmente cumplir la voluntad y el plan de Dios. No debemos de poner excusas. Si viven para sí y dicen que viven para Dios, ¿se creen que Dios no lo sabe? Dios nos ha engañado. Dios traspasa nuestros corazones. Si un cristiano olvida de la voluntad y el plan de Dios y vive solo para su propio plan y el deseo de su corazón, es fundamentalmente un pecado, ¿no? El pecado de desobedecer a Dios. ¿No es así? Ignorar la voluntad de Dios y vivir como uno quiere es un pecado. Es un pecado origen, ¿no? De ahí salen todas las cosas malas. Los cristianos no deben esforzarse por lograr lo que quieren, sino que deben confiar todo a Dios y obedecer a Dios para lograr la voluntad planeada de Dios. En San Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La vida cristiana es la vida de seguir al Señor. Los discípulos siguieron al Señor hasta el final, hasta la muerte. Donde sea que estén, siguieron al Señor, con el Señor. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Tienes que renunciar a todos tus pensamientos, tus deseos y tus planes. Y debemos aceptar la voluntad de Dios. La obediencia completa a la voluntad de Dios es el camino para seguir al Señor. Debes renunciar a tu voluntad. Mi deseo más la voluntad de Dios, ¿cómo lograremos las dos cosas a la vez? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto no se puede, ¿no? En San Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos renunciar a nuestra propia voluntad y hacer nuestra la voluntad de Dios. Tienes que considerarlo como el propósito de la vida. Si vemos en Proverbios capítulo 3, versículo 6, 7, dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todo. Y Él enderezará tu camino. Significa consultar con Dios. No hacer planes y seguir adelante de acuerdo con tus propios pensamientos, sino consultarlo con Dios. Padre Celestial, ¿está esto de acuerdo con la voluntad de Dios? Dios, ¿estás de acuerdo conmigo en lo que estoy haciendo? Si el Señor estuviera en este lugar, ¿qué diría? Me refiero a hablar con el Señor. No lo discutas con gente inteligente o gente famosa. ¿Qué es la oración? Es abrir mi corazón
y consultar con Dios. Reconócelo en todo. Debes recibir la aprobación de Dios y Él enderecerá tu camino. No seas sabio en tu propia opinión. En lugar de los planes y propósitos de Dios, en lugar de la sabiduría que Dios da, si pones tu propia sabiduría, como si fueras alguien que es excepcionalmente especial, ¿no? Pensando que lo que yo pienso es 100% correcto, pues eso es necio también. Debes consultar profundamente con Dios. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Que es mejor hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer como uno quiere. Y tan mejor. Vamos delante del Señor. ¿Se piensan que Dios va a alabarnos por hacer grandes cosas en este mundo? ¿Cómo viviste? Eso se calcularía con mucha precisión cuando vayamos delante del Señor. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La voluntad de Dios es buena. Conocer la voluntad de Dios, pero no hacerla, es pecado. Bueno, sabemos mucho sobre la Biblia, ¿no? ¿Quién sabe tanto sobre la Biblia como nosotros? Si digo busquemos en la Biblia, lo encontramos de inmediato, ¿no? En otras iglesias no pueden hacer eso. Algún anciano de otra iglesia, si decimos Oseas, entonces no sabe si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Está ahí perdido buscando. Una vez le dije a alguien, Ezequías capítulo 5, versículo 16. Y lo estaba buscando ahí en la Biblia. ¿Dónde está Ezequías? No existe. No saben mucho de la Biblia. Por eso, si conoces la voluntad de Dios, debes ponerla en práctica. Si aprendes mucho y no lo practicas, eso es hipocresía. Yo leo mucho la Biblia, sé mucho de la Biblia. Pues tienes que ejecutarlo cuanto sabes. Los que solo saben, pero no actúan, no dicen que son villanos, ¿no? Que son malvados. No, es un poco duro, pero esta es la verdad. Si alguno sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿No? Y si nos vemos en un espejo, nos damos cuenta de que nos estamos manchando y nos limpiamos rápidamente, ¿no? Nos arreglamos el cabello y nos miramos en el espejo. Pero sin espejo, ¿cómo lo sabremos? Pero aun sabiendo lo que está mal, dicen ya me limpiaré después, pero después se lo olvida. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego olvida cómo era. ¿No? Después de aprender, se da cuenta de que lo está haciendo mal y dice, tengo que hacerlo bien. Y solo en el momento y luego se olvida, enseguida. Y nosotros no solo debemos de conocer la voluntad de Dios, sino que también debemos convertirnos en personas que cumplen, ¿no? Que practican, ¿no? Y se promete la bendición de Dios al hacedor de la obra, ¿no? Que este será bienaventurado en lo que hace. Por eso, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando aprendemos la Biblia, descubrimos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Y si vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesaria la paciencia. La vida cristiana requiere paciencia. No importa las dificultades que surjan, que debemos de perseverar hasta el final y soportar con paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si obedeces la voluntad de Dios hasta el final, sin importar las dificultades y sufrimientos que haya, pues tendrás la promesa, ¿no? Las promesas y las bendiciones que recibiremos. Por eso si vemos en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dios está buscando una persona conforme a su corazón. Pero cuando vio a David dijo, es esta persona. Haré que cumpla mi voluntad. Y en Hechos capítulo 13, versículo 36, dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Durmió siguiendo la voluntad de Dios. Una persona se fue a un maestro muy famoso y le dijo, mi padre falleció, así que, por favor, escribe un buen epitafio. Y le preguntó, ¿qué hizo tu padre antes de morir? No hizo nada en especial. Entonces vuelve en 3 días. Cuando volvió 3 días después, la lápida estaba escrita, pero lo que decía era, murió comiendo. ¿No? Dormir siguiendo y sirviendo la voluntad de Dios. Durmió siguiendo y sirviendo la voluntad de Dios. Es una frase genial, ¿no? Nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir para la voluntad y la gloria de Dios de una manera apropiada, de acuerdo con la voluntad de Dios. Continúen orando por el seminario que se llevará a cabo desde mañana y hagan lo mejor que puedan para atraer a aquellos que ya han decidido en su corazón traer a escuchar la palabra y también participen y oren mucho, oren juntos, por favor, para que muchas almas se salven y traigan alegría y gloria a Dios, porque es la voluntad de Dios que muchas almas se salven. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos las gracias por salvarnos en este último tiempo y guiarnos para vivir siguiendo tu santa voluntad. Recordando nuestra vida, perdónanos en todo lo que no hemos podido obrar según tu voluntad y danos un nuevo corazón para poder vivir correctamente el resto de nuestra vida por la voluntad de Dios. Cuídanos, ayúdanos y guíanos. En el seminario que empieza desde mañana, haz que muchas almas reciban la salvación y que pueda ser gran alegría y gloria para Dios. Y utilízanos a todos preciosamente por este trabajo según tu voluntad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.